Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nikis. Ya estamos terminando. Estamos en la última conferencia sobre mi filosofía personal, armando mi filosofía desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque es muy necesario que nosotros tengamos cada uno un marco de cómo movernos, cómo navegar el mundo con todas las ideas que nos bombardea. Y para separar las ideas tenemos que tener un filtro, tenemos que tener un marco de cómo funcionar. La cita de Stephen Jay Gould, lo que él dice: primero, los hechos no nos llegan como elementos objetivos vistos de la misma manera inequívoca por todas las personas razonables. La teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura influyen en los hechos que elegimos observar y en la forma en que los percibimos. Él menciona 4 factores que influyen en las cosas en que elegimos observar y en la forma en que los percibimos. Ya hemos notado la cultura y cómo influye. Ya hemos notado los prejuicios de antes de juzgar. Son la fuente de conocimiento confiable. Son los métodos en lo que elegimos. Son en la metafísica la realidad. ¿Existe o no Dios? En la teología. En la ontología es la realidad entre el realismo, idealismo, y luego la ciencia universal, los orígenes, de dónde provenimos. Entonces, esos son factores muy importantes de tomar en cuenta. Eso es lo que estamos formando, tomando cada uno de los factores en la formación de nuestra filosofía. Aquí está la casa, empezando con la cultura y luego la epistemología, que es la fuente de conocimiento confiable como cimiento, y luego subimos a las creencias básicas, que viene parte de la metafísica. La metafísica tiene las 3 ramas, que es la teología, que es la ontología y la ciencia universal. Respondiendo a las preguntas, ¿cómo respondemos? Desde nuestra fuente de conocimiento confiable. Y luego los métodos, implementando los métodos, que viene también la epistemología, pero desde la fuente. Los métodos, la razón humana, claro, pero guiado siempre por el espíritu de verdad y la revelación. El empirismo, la observación empírica, sí está bien, pero guiado siempre por el espíritu de verdad. El escepticismo, dudando, claro, dudamos, pero siempre guiado por el espíritu de verdad. Nuestra lógica luego es lógica en base de toda la casa, todo lo demás, sumando desde abajo arriba, llegamos a una práctica que es lógica, que es algo lógico para practicar. Y luego ya estamos llegando desde la lógica a la axiología, lo último paso. ¿Qué quiere decir axiología? Axiología es son los valores, la ética, la belleza, lo que me motiva para hacer o no hacer. ¿Cuál es mi axiología? ¿Qué me da sentido o qué me da sentido a mi vida? Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Ok. Por medio del versículo, el hombre
Su valor debería ser cumplir con los propósitos por lo que fue creado a cumplir. Nosotros no somos iguales. Somos todos distintos, diferentes, con diferentes capacidades, dones. Tenemos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un papel para jugar, un papel para cumplir con los propósitos de Dios. Esa es mi axiología, para cumplir con lo que Dios me ha creado para hacer. ¿Cuál es el fin del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Mi axiología debería incluir y hacer este enfoque de siempre, toda cosa lo que hago, todo lo que decisiones que tomo, todo lo que hacemos debería ser motivado por glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Este viene del Catecismo Menor de Westminster. Volviendo a la casa, mirándola por la última vez para entenderla de cada paso, construyendo nuestro propio marco filosófico, incluyendo desde nuestra cultura, epistemología de nuestra fuente de conocimiento confiable, definiendo qué creemos de Dios, la teología, ontología y luego la ciencia universal, la metafísica. Pasando a los métodos, desde los métodos poniendo todo en la práctica para formar una lógica con el resultado de para qué, la axiología, los valores, para qué vivir, para qué seguir, para qué, es para glorificar al Señor. Por eso hemos sido creados. Pero los valores, la axiología, viene desde abajo, viene desde mi fuente de conocimiento confiable. Volviendo a la cita, primero, los hechos no nos llegan como elementos objetivos, vistos de la misma manera inequívoca por todas las personas razonables. La teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura influyen en los hechos que elegimos observar y en la forma en que los percibimos. Ya hemos tocado todos los cuatro. ¿Dónde? La cultura en la base. Vamos a seguir desde la teoría. La teoría viene de teorín, de mirar, de observar el mundo. ¿Pero cómo? Por medio de un paradigma, por medio de un filtro. Entonces, esa es la teoría. La teoría nos da todos los pasos anteriores formando el filtro. Entonces, la teoría es poniendo en práctica, leyendo ya, mirando el mundo. El hábito, ese está arriba en la casa, es la lógica, es el modelo. Siempre y cuando ya tenemos todo armado, ya tenemos un hábito de siempre ver las cosas de la misma forma por medio de nuestro marco filosófico. Los prejuicios, ¿cuáles son? Esos son lo de abajo. Ese viene de cimiento. La epistemología es lo que empieza con los prejuicios de escoger nuestra fuente de conocimiento confiable. El primer prejuicio. Antes de juzgar, tenemos que prehacer. Tenemos que hacer primero nuestro esquema mental, que empieza con dónde sacamos el conocimiento confiable. Es de nuestra fuente. Y luego la metafísica incluye las respuestas a la teología, a la ontología y la ciencia universal. Esos son nuestros prejuicios. Y luego la cultura. Ya hemos tocado todos los factores, lo que Stephen Jay Gould menciona. Y por eso los factores forman los lentes en lo que nosotros miramos el mundo. Mirando el mundo por medio de los lentes que incluyen los cuatro factores que
llega a interpretar el mundo, que es un objeto. El sujeto está interpretando el objeto, llegando a conclusiones personales. Que por eso ya entiendo por qué hay diferentes modelos científicos, por qué hay diferentes conclusiones científicas. ¿Por qué? Por los cuatro factores, lo que menciona Stephen Jay Gould. Los factores son bien importantes. Lo que me di cuenta es del factor de la cultura. Por vivir 25 años en otra cultura, mi cultura querida boliviana, no entendí antes de llegar cuánto iba a influir la cultura en el proceso de aprendizaje y cómo le hacen las cosas. Pero San Agustín tenía el mismo desafío, el mismo problema. ¿Cómo? Él tomó un puesto en Roma y cuando llegó a la Roma, a la iglesia tenía diferentes prácticas que su iglesia en Milán. Entonces él no sabía qué hacer porque es casi pecado. La iglesia en Roma no está practicando como la iglesia. ¿En qué sentido? La iglesia en Roma no practicaba el ayuno los sábados antes del domingo. ¿Cómo es? ¿Qué debería hacer Agustín si no está haciéndolo bien? Pues escribió él al San Ambrosio preguntando qué hacer. Y él respondió: cuando estéis en Roma, vive al modo romano. En cualquier parte vive como ahí se viva. Ok. ¿Qué tiene que ver? Tenemos que entender la cultura, donde sea. Tenemos que entender su forma de pensar. Tenemos que entender sus creencias básicas. Tenemos que aprender muchas cosas. Y gracias a mis amigos por su paciencia en poder dejarme aprender las diferencias. Algunos por lo menos. Yo sé que hay muchos más para aprender. Pero esta carta de San Ambrosio dice: cuando estéis en Roma, vive al modo romano. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que adaptarnos al entorno lo que nos encontramos. Tenemos que pensar como piensan ellos. Pero hay límites. Hay límites. Aquí es otra cita. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Esa es una otra cita bien importante que llega al punto en lo que estoy tratando de entender y comunicar. ¿Qué tiene que ver la filosofía griega de Atenas con los manuscritos, creencias y templo de Jerusalén? ¿Qué tiene que ver? Ese es un padre de la iglesia primitiva, Tertuliano, está preguntando. ¿Por qué? Porque la mayoría de los padres de la iglesia primitiva eran griegos, tratando de establecer el camino para la iglesia primitiva, siendo griegos, interpretando los manuscritos hebreos. Entonces, algunos estaban proponiendo cosas en lo que Tertuliano no estaba de acuerdo. Y él decía: ¿qué tenía que ver Atenas? Él estaba diciendo: ustedes están proponiendo de implementar estrategias Atenas sobre manuscritos hebreos. No debería ser. Hay que separar qué tiene que ver Atenas
con Jerusalén. Tertuliano. Ok. Ya entiendo que él estaba diciendo. Hay que tener cuidado. Hay que mantener separado. Hay que aplicar valores culturales hebreos a los documentos hebreos. Y se puede aplicar los valores griegos a documentos griegos. Pero cuando un griego o occidental está analizando, tratando de hacer principios bíblicos, no es correcto implementar el pensamiento ateno. ¿Cuál sería el pensamiento ateno? Es idealismo, antirrealismo. Hay cosas filosóficas que son muy atenas, muy occidentales, lo que tenemos que tener mucho cuidado y no implementar cuando estamos tratando de verdad entender los documentos bíblicos. Cuando estamos entonces desarrollando un marco bíblico, filosófico, tenemos que tener cuidado que no estamos implementando métodos erróneos, porque podemos llegar a conclusiones erróneas si no implementamos un método correcto. Ya hemos acabado con la casa. La cultura, la fuente, la metafísica, la epistemología, los métodos, la lógica, los valores. Ya tenemos todo para armar nuestro propia casa, propio marco filosófico. Y eso es lo que es necesario hacer. Cada uno de nosotros tenemos que tomar el tiempo para formar nuestro propio marco, para no aceptar y practicar algo que realmente no encaja con lo que decimos. A veces estamos practicando una cosa que está en contra de lo que decimos en lo que creemos. Ya estamos acabando, ya hemos acabado. Y gracias por acompañarme en el proceso. Para mí era un proceso muy duro y largo para entender de cómo armar mi propio marco. Pero ahora, como he sido forzado de elaborar mi propio marco, ya puedo entender, ya puedo discernir entre las diferentes ideas que están en el mercado, que están en internet, que están entrando a las iglesias, los seminarios, y decir, ese es bueno, ese es malo, 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 bueno, bueno. ¿Y por qué? Porque ya entiendo que cada idea, lo que viene de un marco filosófico, y tenemos que identificarlo. Tenemos que identificar las personas que son muy buenas, pero puede ser que tienen diferente marco filosófico. Tenemos que entender. Tenemos que andar por fe, pero guiado por el Espíritu de verdad. Gracias por acompañarme. Somos Tim y Holly Nikis. Puede comunicar con nosotros por medio del correo electrónico que es thn.academia@gmail.com. Ya está acabando con esta serie sobre mi filosofía personal. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.